Ayer tuvimos un día que lo primero que quiero reflexionar es que fue un buen día. Alguien me dirá, bueno, pero ¿por qué si seguimos en la misma situación? Hay quilombo con el dólar, sigue Milei como presidente, adentro del Congreso, y ahora voy a hablar de eso, se acompañó el DNU de Milei para endeudarnos una vez más con el FMI, eso es cierto. Pero ayer volvimos a manifestarnos una semana después de que este gobierno intentó imponer su plan económico por el miedo. Siempre los planes económicos que son autoritarios, que son violentos, que destruyen el mercado interno, que destruyen la industria, que nos endeudan, siempre para imponerse han necesitado un modelo represivo, igual de violento, autoritario y antidemocrático. Y toda la semana pasada contamos cómo el gobierno había armado ese doble dispositivo. Había modificado el Código Penal para tratarnos a todos de criminales, de sediciosos y de atentar contra la democracia por protestar. La misma semana había violado la ley, publicando un DNU, autoautorizándose a endeudarnos. Y ese binomio, que se ha repetido muchas veces en la historia, que hoy se llama Milei y Patricia Bullrich, que antes se llamó Macri y Patricia Bullrich, y que antes se llamó Martínez de Oz Videla. Siempre existe ese binomio entre plan económico y miedo, entre plan económico y represión. Porque esos planes económicos no funcionan sin el terror, sin el miedo. Nadie vota que te destrocen el país. Nadie vota, aún los que votaron a Milei, si vos le preguntás, vos votaste a Milei, ¿estás de acuerdo en que endeuden a tus nietos? Y todos te dirían que no. Así como, ahora que estamos cerca del 24 de marzo, nadie le preguntó a la sociedad argentina en 1976, ¿vos querés que cambiemos esta Argentina industrial, de pleno empleo, de reparto 50-50, por una Argentina de valorización financiera, endeudada, sin empleo, sin industrias y con concentración de la riqueza? Es que cualquiera hubiera contestado que no. Entonces le impusieron por el terror. Y el miércoles de la semana pasada, en una manifestación de acompañamiento a los que están pagando esta versión del ajuste, que son los jubilados representan casi el 30% de la motosierra de Javier Milei, lo que intentaron fue decir, esto lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo con miedo y con terror, con represión, con violencia, con autoritarismo. Y era un gran desafío ayer, teníamos un gran desafío como sociedad, a ver cómo reaccionábamos frente a eso. Y la reacción fue hermosa. La reacción fue como reaccionamos los pueblos frente a la violencia, que es con alegría. Alguien me dirá, ¿y pero cómo le vas a poner alegría a un tipo que te dispara, a un tipo que te reprime? Mira, a mí una de las imágenes que me quedó de ayer fue de un espacio que se llamaba algo así como movimiento hip hop, pero que no estaban haciendo hip hop, estaban con guitarras y bombos legüeros, y estaban en la movilización ayer cantando, tocando chacareras y bailando chacareras, y con una sonrisa en la cara. Y con una sonrisa en la cara. Y me dio mucha fuerza esa imagen, porque fue además lo que se transmitía ayer. Ayer había mucho compromiso, había obviamente enojo con el gobierno, había de vuelta un acompañamiento a los jubilados, pero también había alegría. Alegría de volver a estar en la calle, y de estar en paz, y de estar comprometidos, y de estar juntos, y de estar en colectivo. Y que nadie puede ser feliz en soledad. Esa hermosa frase de Leonardo Fabio y de Charly García. No se puede ser feliz en soledad. Por eso estas movilizaciones no son, como algunos dicen, sectoriales, no tienen que ir solo los jubilados, no tiene que ir solo el involucrado. Porque si a uno no le toca, si uno no es jubilado, si uno sigue teniendo laburo, si uno sigue teniendo algún ahorro, si uno no paga alquiler, si uno puede todavía pagar la prepaga, no puede ser feliz en soledad. Somos felices en colectivo. Y ayer demostramos que queremos ser felices en colectivo y que además no tenemos miedo. Entonces fue una derrota para el gobierno, la movilización de ayer. Fue una derrota a los que quieren imponer ese miedo. Había una expectativa de que se impusieran.
Y hubiera sido duro porque el lunes tenemos otra movilización muy importante para todos nosotros, que es el aniversario del 24 de marzo de 1976, donde aquel binomio, como dije recién, fue para lo mismo. Fue el terror para imponer el reformateo económico de la Argentina. Y ahora no lo permitimos. El miedo no nos paralizó y el miedo no estuvo ayer. O si estuvo, lo tapamos con una sonrisa. Y es muy poderoso tapar el miedo con una sonrisa. No lo elimina, pero con la sonrisa nos podemos mover y nos podemos avanzar. A mí me quedó esa sensación de ayer y me da mucha energía, me da mucha esperanza. Así como me da esperanza, quiero arrancar, lo primero que quiero compartir con ustedes es el testimonio de Fabián Grillo. Fabián Grillo es el papá de Pablo Grillo, el fotógrafo que el miércoles de la semana pasada estaba haciendo su laburo, que era sacando fotos en ese momento de la represión, y le pegaron un balazo con una granada de gas en la cabeza, y desde ese momento está en una situación muy grave, internado en el Hospital Ramos Mejía, hospital público. Y ayer tuvimos una buena noticia en su evolución, y así la contaba su papá, Fabián Grillo. Sí, dentro del cuadro, por supuesto, siempre todavía hacen hincapié los médicos de que en el marco de lo delicado, ¿sí? Pero bueno, hubo reacción, mueve las manos, ha pedido, le dicen mueve la mano, él mueve la mano, ¿sí? Abrió los ojos, están viendo, ahora nos van a informar formalmente. Tal vez ya lo hayan hecho, pero yo no lo puedo decir porque no lo sé tampoco, pero le iban a sacar el respirador, ¿sí? Así que en un ratito entramos a verlo. Bueno, Fabián, no te robo un minuto más, andá a estar con Pablo y, dale. Y bueno, el abrazo y seguimos con fuerza, vamos, todo va a estar bien. Te agradezco, la verdad que sí, hoy la verdad que renacimos ambos, yo también. Dale, abrazo. Abrazo, hermano, chau. Hoy renacimos ambos, yo también, dice Fabián Grillo, y la verdad que estamos todos muy pendientes, obviamente con cautela, porque es una situación muy complicada, y siempre recuerden, las novedades las da la familia y los médicos, no los periodistas, así que esperaremos siempre la recuperación de Pablo Grillo, la información que den ellos. Pero realmente yo creo que ayer había mucha gente con carteles de Pablo Grillo, con remeras incluso, muchos reporteros gráficos ayer también, obviamente preparados para toda la situación que podía llegar, y por suerte no llegó, o por suerte. ¿Hay una decisión del gobierno ayer de no reprimir? Sí, no hay que ser ilusos. El gobierno decidió ayer no reprimir, pero lo decidió sobre una manifestación igual de grande y por el mismo reclamo y con los mismos actores que el miércoles de la semana anterior sí reprimió. Entonces ahí algo cambió, Prepararon igual todo el día para la represión y hay que recordarlo, porque que no haya sucedido no elimina lo que hicieron durante todo el día, que fue, por ejemplo, efectivos de la policía rodeando el Congreso y alentándose incluso entre ellos. Mírenlo. ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, Leones! Vamos, leones, se decían entre ellos algunos policías. Y después hicieron algo que también sucedía en dictadura, que era retenes policiales en los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Les muestro, por ejemplo, en el acceso oeste, donde revisaban autos, revisaban camionetas. Eso está prohibido. Alerta en C5N, esta es la situación en este momento. Recuerden que estábamos hablando de las requisas que se iban a realizar para ver quiénes se dirigían a Capital Federal para marchar. Bueno, esto está sucediendo ahora en una combi de acceso este, donde están registrando y pidiendo DNIs a todas aquellas personas que están viajando para ver si van a la marcha. Insólito realmente que te pregunten a dónde vas, por qué viajás, que te piden algún tipo de identificación, porque realmente es criminalizar de todas formas la protesta. Vimos esto, vimos la voz de los altos parlantes. Hacía la dictadura, retenes. Que hoy se iba a reprimir. Lo mismo hicieron en las estaciones de trenes. Esta es una imagen, por ejemplo, de la estación Constitución.
y de policías que le pedían también el documento a la gente que llegaba del sur y viendo a ver a dónde iban. No pueden ni siquiera pedir el DNI. Imagínate preguntarte a dónde vas. Mirá la imagen. Eso es absolutamente ilegal. Repito, que no haya habido represión no significa que todo esto no haya que recordarlo, revisarlo e impedirlo. No puede suceder esto. Como tampoco puede suceder que como era tan grande el operativo para frenar la convocatoria, agarraron a personal de la AFIP, hoy ARCA. Pues, ¿qué tiene que hacer el personal de la AFIP hoy ARCA ahí? Nada. Tanto que la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, o sea, los trabajadores de la AFIP, hicieron pública esta carta diciendo, ¿cómo nos mandan a nosotros a frenar a la gente que estaba viniendo a la movilización? Tremendo esto, ¿eh? Estos son trabajadores de la AFIP y los mandaron a ellos a revisar. Bueno, también para revisarlo. Obviamente todo estaba avalado y dirigido por Patricia Bullrich, que es la ministra de Seguridad Nacional, como se puso ella ahora. De tanto ir a la Embajada de Estados Unidos le gusta copiar hasta el nombre de los ministerios en Estados Unidos. Y lo ponía así en su cuenta de Twitter, ¿sí? Marcha o violencia no es lo mismo. Alterar el orden público y la vida democrática es un delito federal. Si hay violencia, alejarse, las fuerzas actuarán. ¿Sí? Y de hecho, compartía ahí la imagen de un policía al cual le hicieron leer o leía o decía en un megáfono esto mismo que decía Patricia Bullrich en su cuenta de Twitter. Y también lo hicieron en las estaciones de tren, donde en los carteles decía que las Fuerzas Armadas, que la Fuerza de Seguridad iban a reprimir, y lo ponían también en los parlantes. Vamos a repetirlo. La protesta no es violencia, la policía va a reprimir todo atentado contra la República. Los que hayan leído 1984 de George Orwell les habrá venido ese recuerdo. Y lo mismo hacía el ministro de Justicia. De hecho, publicó en las redes del ministerio un pedido de reforma que están queriendo hacer el Código Penal que dice piquetero más piedrazo igual prisión. Tenemos de ministro de Justicia a un tipo que fue defensor de violadores, de narcos, de genocidas y de barra bravas. Mariano Cunio Libarona, con eso hizo una fortuna muy considerable, pues se paga muy bien eso, y alguien podrá decirme siempre, ¿todos tienen derecho a defensa? Sí, claro, pero tenés defensores oficiales que son excelentes, no hace falta pagarle a un tipo como Mariano Cunio Libarona, y además, si vos sos Mariano Cunio Libarona, uno es las personas que defiendes cuando es abogado. Si vos elegís defender genocidas, violadores, barra bravas y narcos, habla de vos. Bueno, ese es el ministro de Justicia que publica estas cosas ayer mismo en la previa a la manifestación. Bueno, igualmente toda esta previa, que fue muy amenazante y muy autoritaria, no hizo mella en la convocatoria. Y ni hablar de que no hizo mella en los jubilados, que fueron igual, como fueron todos los miércoles anteriores y como van a seguir yendo todos los miércoles. Y hay algunos testimonios, por ejemplo, este jubilado que habló con Futurock y contó esto. Traje los remedios, todo que nos sacó este desgraciado. Mirá la cantidad de remedio que toma. Está el Dermagloss con lo caro que sale, claro, para la piel. No, pero no lo saque todo, que puede... Firmano. ¿Esto es todo lo que toma usted diariamente? Sí, saqué alguno porque no alcanza, loco. Este es un hijo de puta mal parido. No sé, nos está matando. ¿Y no solo usted? Sí, solo, mirá las piernas, firmano, para que veas. ¿A vos te pasa? ¿De dónde viene? De Aedo. Y vengo despacito caminando porque encima nos cerraron ahí en Congreso, tuve que bajar en esas peñas. Qué grande. Bajó en la estación esa peña acá de sur. Peña, sí, vengo caminando despacito porque me duelen las piernas. ¿Ves? Y vengo. ¿Viene todos los miércoles? Sí, vine y el otro día nos tiraron. ¿Fue gaseado? Sí, ahí allá está donde tiraron a la señora esa, ¿viste? ¿A vos te parece, hermano? Gracias por venir ustedes, sí. Gracias. Le agarra como un tipo de emoción, ¿no? Porque sí, no. 75. Son unos hijos de puta. Peor que la dictadura militar.
Porque no hay que olvidar que les quitaron los medicamentos a los jubilados en diciembre. Les quitaron los medicamentos. Además de bajarles la jubilación y de congelarles el bono. Otro testimonio de un jubilado, en este caso que lo tomó la revista Cítrica. A ver. ¿Sentís hoy? ¿Qué te pasa por el cuerpo, por la cabeza? Nosotros somos los jubilados de todos los miércoles y bueno, vinimos a luchar y hoy tenemos una satisfacción muy grande. Vemos toda la juventud que nos vino a apoyar, los gremios, las hinchadas, todo. Así que el pueblo está en la calle y es un día de fiesta para los jubilados. Así que este día no nos vamos a olvidar nunca más. Así que con todo respeto a todos los chicos, les agradecemos los viejos meados que así hayan presentado y defendiendo los derechos de los jubilados. Ellos también van a ser jubilados, así que bueno, que Dios y la patria nos ayude y que los chicos tengan un futuro, porque lamentablemente con este gobierno no veo ningún futuro. Y qué importante es el laburo, obviamente, ahí estábamos viendo Futurock, revista Cítrica, ni hablar, después voy a poder hablar más largo, pero el laburazo que hizo el equipo del Destape, con los móviles, con el armado de la transmisión desde ahí, Lu Espíndola, Lula González, Fabián Wallman, todo el equipo que armó el estudio donde estaba Mariano Martín, Alexis Seffi, Juanma Romero, nuestro productor que estuvo en la producción ahí, todo el estudio, todo el equipo técnico, Luis Santos, Mariana Asconzábal, Juan Alberto Vázquez, Matías Formaglio, el equipo de técnica, Nico Quilaqueo en la cámara, el Chapu Laposki, Pablo García, Germán Carencio en la producción y coordinación de todo eso. Digo, y la importancia de que estén los medios ahí, y los medios que no son parte del dispositivo de encubrimiento de este gobierno, porque ayer obviamente estaba, no podían evitarlo, TN, América 24, La Nación Más, pero miren la diferencia entre cómo entrevistan a los jubilados que estaban ahí, los periodistas de los medios que hacen periodismo, y lo que hizo Débora Plager para La Nación Más con Beatriz Bianco, que es la jubilada, que el miércoles de la semana pasada le pegó el policía y terminó con un golpazo en la cabeza, y que ayer fue de vuelta, y miren cómo la ataca la comunicadora de La Nación Más cuando la entrevistan ayer. Para nada, quiero libertad nada más, y quiero decir lo que siento, nada más. ¿Y qué siente, Beatriz? Porque tengo derechos. Por supuesto, ¿qué siente? No sé, hoy estoy muy emocionada, así que en otro momento si querés hablamos. Y lo último, Beatriz, que le pregunto, ¿no? Porque la verdad nos alegramos todos de que usted esté bien, porque la caída, lo que se vio fue muy impresionante y todos nos asustamos, pensamos que usted salía ahí en ambulancia. Sí, fue terrible. Pero también vimos que usted le pegaba al policía. ¿Usted lo pensó, lo hizo porque cree que está bien, no se dio cuenta y ahora dice, no, la verdad no lo tendría que haber hecho? No, yo no le pegué para nada. Yo lo único que hice, quería hablarle, pero como está con la cabeza forrada, tienen forro adentro de los sombreros y todo, no me escuchan. ¿Usted decía que usted le golpeaba con el palo para que él la escuche? Y hablando. Mentira, no le pegué nada con el palo, yo lo toqué nomás para que me escuche. ¿Vieron la diferencia? Débora Plager la atacó a la jubilada. Le dijo, vos le pegaste con un palo al policía. ¿A usted le parece bien pegarle con un palo al policía? A esa señora, 81 años, que va y les habla a los policías. Y ya que hablábamos de 1984, yo me acuerdo de otra frase de George Orwell que siempre uso y robo. George Orwell era periodista y decía que periodismo es publicar las cosas que alguien no quiere que se publiquen, lo demás son relaciones públicas. Y Débora Plager hace relaciones públicas. Porque decir que esa señora le pegó al policía es lo mismo que dijo el gobierno. Que la señora le estaba pegando al policía. Si repetís la versión del gobierno, no haces periodismo, haces relaciones públicas. Por eso es importante que medios como El Destape, o como Futurock, o como Revista Cítrica, o como Tiempo Argentino, o como tantos otros que estaban ahí, que no forman parte de ese dispositivo de comunicación oficial, estuviéramos. Miren la diferencia también, en este caso, otro colega, Mauro Fulco, para C5N, que ayer, además de todo el operativo de preparativos de la represión, ayer había infiltrados, que fueron identificados por mucha gente, y en este caso, nuestro colega de C5N identificó a un histórico infiltrado, que es Iván Cheang.
que era, se acordarán en su momento, el que supuestamente protegió a un manifestante de La Libertad Avanza y que se metieron en un local de empanadas y que lo defendió, etcétera, porque él estaba ahí por su propia voluntad y no quería saber nada, y no era parte de las fuerzas policiales. Bueno, ayer lo encontraron, pero vestido de policía. Mirá. ¿De qué fuerza son, muchachos? ¿De qué fuerza son, muchachos? ¿Me puede contar? Iván, ¿vos no sos Iván Chan, el policía ciudadano? Iván, no te vayas, hacemos una nota rápido. ¿De qué fuerza son, muchachos? ¿De qué fuerza? ¿Qué son, policía? Estaban parados en Callao y Bartolomé Mitre. ¿Qué fuerza son? ¿A quién les puedo preguntar de qué fuerza son, muchachos? ¿A quién les puedo preguntar? Están de negro, no están de azul. No son de los buenos. Iván Chan, adelante. Qué rápido que estuvo el colega Mauro Fulco, porque se acordó que él se decía el policía ciudadano. Y nosotros lo entrevistamos aquella vez. Y le preguntábamos sobre cómo había sido que él intervenía, defendía. Y recordemos un poquito cuando lo entrevistamos la otra vez que apareció. ¿Y cómo hiciste para comprar ese gas pimienta que se te ve tirando? No lo compré, me lo prestó una persona que estaba ahí también. ¿Te lo prestó? ¿Quién te lo prestó? Una persona que estaba al lado mío. ¿Pero era policía? No, tampoco. ¿Es un gas pimienta que suele utilizar la policía? El gas pimienta es de venta libre. Sí, pero es caro. Incluso lo promocionan en Instagram, en todos lados, sí, para la defensa propia de mujeres y de personas. Sí, cualquier persona puede tener un gas pimienta para defenderse en la calle. Es bastante caro, o sea que justo estabas ahí y justo alguien te prestó un gas pimienta. Son las casualidades, es un hecho circunstancial. Casualidades, decía en ese momento. Y también era una casualidad que él quería ser policía y de repente hizo un ingreso a los servicios de inteligencia. Mira, escúchenlo. Para sumarte ahí, ¿vos querés ser espía? Espía es una palabra muy vulgar, pero no, o sea, no recuerdo. Ah, el tuit que se viralizó, usted dice. Sí, le escribiste un tuit que es público y que se viralizó pidiendo ingresar a la Agencia Nacional de Seguridad. Sí, tenía intención de ingresar pero yo pensé que era de Policía Federal, o sea, no pensé que era de... No, leí mal así, pensé que era Ministerio de Seguridad, algo así leí y escribí, pero no... ¿No querés ingresar a la CIDE? ¿No querés ingresar a la CIDE? No, o sea, yo nunca me postulé. No, te pregunto por ese tuit que le mandaste No, eso no es la CIDE, la Agencia de Seguridad Nacional. Sí, es la CIDE. Ah, no sabía. Yo me sigo capacitando. Pusiste, ¿cómo podría ingresar a la agencia? El 30 de julio, ahora hace poquito. Sí, puede ser. Y también le escribiste a Patricia Bullrich. Sí. Para que te den una otra oportunidad, no sé, ¿te contestó Patricia Bullrich? No, tampoco. No, de hecho, era la idea hablar con ella por el tema de lo que había pasado en la escuela. Bueno, parece que le dieron otra oportunidad. Esto lo charlábamos con él el año pasado. Bueno, ayer lo descubrió nuestro colega Mauro Fulco, vestido de poli, ahí. Así que se ve que le dieron otra oportunidad. Bueno, por suerte la creatividad popular no descansa. Ayer Patricia Bullrich también, nosotros les contamos que ofrecía 10 millones de pesos por ser buchón, por darle información sobre personas que supuestamente estaban cometiendo delitos en la movilización del miércoles pasado. El doble, por ejemplo, de lo que ofrece para información sobre Loan, un caso muy conocido, este chiquito que sigue sin aparecer, o el doble de lo que ofrece para información sobre los bebés robados durante la dictadura. O sea que parece que plata hay para ser buchón de Bullrich, no hay plata para otras cosas. Y ayer también promovía que si veías algo llamaras a la línea 134. Bueno, alguien llamó y denunció un delito. Y tenemos el audio. Sí, dígame. No, te comentaba, hacía el llamado porque vi el tuit de la señora Bullrich y quería hacer una denuncia de lo que vi el miércoles pasado en
en la marcha de jubilados. ¿Usted quiere denunciar a alguien? Sí, quería denunciar a 2 personas puntualmente. Quiero denunciar al gendarme que le pegó a Pablo Grillo y en segundo lugar a la ministra Bullrich por pedirle a la policía que le pegue a los jubilados. Bueno, perfecto, lo dejamos asentado, señor. Dale, y el tema de la recompensa, ¿cómo sería? ¿Me la paga Bullrich o le da? La creatividad popular es maravillosa. El tema de la recompensa, ¿cómo sería? Le dice. Bueno, qué sé yo. Es que, perdón, a veces hay que tomarse a veces con humor lo trágico. Porque la verdad que es trágico tener una ministra de Seguridad que ande dando recompensas por ser buchón y ponga una línea de denuncias para hacer un show mediático cuando, ahora hablando en serio, dio de baja un montón de contratos de la línea 144. O sea, vos querés llamar para hacer el show mediático de Bullrich y te atienden. Tenés un caso de violencia de género y ya no te atienden tanto. Viste que no es... cuando quieren hay plata y cuando no quieren no. Bueno, ayer habló Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad Nacional, en La Nación Más, y dio su evaluación de lo que sucedió ayer. A ver. Es un operativo absolutamente exitoso. Ahora tenemos 30 provocadores que siguen ahí, pero bueno, si bien tiren una valla, vamos a salir, pero sabemos que es una provocación total y absoluta, como hubo varios que entre ellos se pelearon, pero creo que fue un operativo totalmente exitoso y se demuestra que cuando las fuerzas federales no son agredidas, actúan en paz, con tranquilidad, resguardando el orden y la ley para todos los argentinos. Claro, el tema que es exactamente al revés. Cuando las fuerzas de seguridad no pegan y no agreden, es que todo está en paz. De hecho, ayer hubo una decisión de no pegar y de no agredir y de no reprimir, porque el miércoles pasado la decisión fue reprimir. Por eso yo considero que lo de ayer fue un triunfo popular. Primero, frente al miedo, y segundo, porque se le demostró al gobierno que tiene un costo reprimir y que la sociedad argentina no se banca ese costo. Entonces ayer no reprimieron por eso, por decisión y por el costo. Es al revés de lo que dice Patricia Bullrich. Ahora, en medio de todo esto, escúchenla de vuelta, Patricia Bullrich, porque habla de lo que ella se imagina de la gente que va a las movilizaciones, que seguramente fueron muchos los que están escuchando, fui yo, fuimos un montón, pero ella imagina otras cosas. ¿Qué dijo? El día de hoy, 25 detenidos, todos con orden de captura, la mayoría en las estaciones de tren, y hemos secuestrado 4 micros que venían sin ningún tipo de permiso, sin papeles, sin absolutamente nada, 3 la Gendarmería Nacional y 1 la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Estuvimos también en los accesos para que no vengan los narcohinchas de Rosario. También estuvimos en la entrada de Córdoba con la ayuda, por supuesto, tanto de la Policía de Santa Fe como de la Policía de Córdoba, trabajando en equipo. Ministra, ¿por qué detenidos? Los detenidos porque todos tenían pedido de captura. Tenían pedido de captura, comparendos, personas que alguno tuvo alguna actitud de intentar pegarle a un policía, pero la mayoría con pedido de captura. Ministra, perdón, es un segundo nada más. Hay movimientos, creo que es en la calle. Así que uno se imagina el tipo de gente que va a la marcha, ¿no? Sí. Bueno, hablando de... Uno se imagina el tipo de gente que va a la marcha. Todos ladrones, todos chorros. Dice Patricia Bullrich, que anda deteniendo gente. Y ahí quiero detenerme un segundo. Hay una muy buena nota, otra vez más, de Franco Misraji, ¿sí? Nuestro compañero, mi compañero de aventuras en todo esto, que está siguiendo al detalle lo que sucede en la causa judicial por los detenidos del miércoles pasado. Recuerden que la jueza Karina Andrade le trajeron 114 personas y no les llevaron un solo dato de por qué las tenían detenidas. Entonces la jueza dijo, miren, yo soy jueza de garantías,
si la policía detiene gente y no me dice dónde la detuvo y por qué la detuvo, y si el fiscal me dice que tiene gente detenida, pero no sabe por qué está detenida y dónde fue detenida, yo no la puedo mantener detenida, la tengo que liberar. Eso no significa ningún prejuzgamiento, eso no significa nada, la causa efectivamente sigue adelante, pero yo no puedo tener más de 100 personas detenidas porque se le ocurre a Patricia Bullrich. Frente a eso, tanto Patricia Bullrich como el ministro Cunio Libarona, etcétera, empezaron a atacar a la jueza. Bueno, ayer la jueza detuvo a alguien. Detuvo a uno de los acusados de incendiar el móvil policial. Ahora, no estaba entre los 114 que habían detenido. No estaba. Entonces ahí ven que la jueza, cuando tiene elementos y cuando hay una denuncia seria y cuando se identifica una persona, hace lo que tiene que hacer, que es detenerla. Ahora, cuando no le llevan a nada, no puede. De hecho, ayer volvió a rechazar, está muy bien detallado en la nota de Franco, arrestar a 5 denunciados que eran por delitos menores que en su mayoría ya habían sido arrestados el miércoles de la semana pasada. E incluso la Fiscalía desistió de algunos pedidos de detención por falta de pruebas. Y lo más insólito que está en la nota es la excusa que puso el policía que dejó el patrullero ahí en Avenida de Mayo al 1299, que es el oficial Lucas Emanuel Lugo Carballo. Ese era el responsable del patrullero, que lo dejó ahí abierto para que hicieran lo que quisieran. Dijo que se fue por un caso de violencia de género. Que lo llamaron y le dijeron, che, hay un caso de violencia de género, y se fue. O sea, en medio de la manifestación el tipo se fue por otro tema, según dice. Según dice, es medio difícil de creer, pero bueno, para que vean que la causa judicial sigue y que era todo mentira lo que decían sobre la jueza, a lo cual se sumó el sistema de medios que decían que era una jueza de la Cámpora. Porque hace más de 10 años que demonizan una idea política. ¿Puedes coincidir? No puedes coincidir. Nadie demoniza y dice que es un delito o que es algo malo ser de una fuerza política, en este caso de la Cámpora. Y ayer, entre otras tantas cosas que sucedían, había un juez, que les habíamos contado que es el juez Martín Cormick, que rechazó un pedido del CELS de suspender el protocolo represivo, pero dijo, yo voy a estar en la movilización monitoreando que no se pasen de la raya las fuerzas de Bullrich. Y fue. Y le hicieron lo mismo. El Grupo Clarín publicó una nota haciendo mención a esto de que el juez iba a estar, y fíjense lo que ponen. Martín Cormick, que supervisará el operativo de seguridad sobre la marcha de los jubilados, es un juez vinculado con la Cámpora. Siempre la misma cantinela. Siempre lo mismo. La jueza que cumple la ley es de la Cámpora. El juez que va a supervisar es de la Cámpora. Como si fuera un delito ser de la Cámpora. ¿Cuál es el problema? Primero, no lo son. Pero, y si lo fueran, ¿cuál es el problema? No podría intervenir sobre causas en las que esté involucrada la Cámpora. Pero todo lo demás. Bueno, de hecho la Cámpora ayer estaba. Era una de las organizaciones que convocó y participó. Estaba el movimiento Evita, estaban los partidos de izquierda, había organizaciones sociales, había muchísima gente suelta participando. Bueno, eso fue afuera. Eso fue afuera. Y por eso el editorial se llama Sin miedo afuera del Congreso y Sumisos adentro. Porque adentro del Congreso, mientras estábamos allá afuera, pasaba otra cosa, que era que el gobierno apuró que la Cámara de Diputados avale el DNU con el cual Javier Milei violó la ley y se autoautorizó a negociar algo con el FMI que no nos dice qué. No lo puede hacer por decreto eso Milei, tenía que mandar una ley al Congreso, no mandó una ley al Congreso y el Congreso no trató una ley, sino que trató el DNU. El DNU, lo vuelvo a explicar porque es importante, con que una sola de las cámaras avale el DNU queda firme. A diferencia de una ley que lo tienen que aprobar las dos cámaras. Por eso el gobierno lo metió en diputados, porque en diputados tenía el número y en el Senado no. En medio de todo esto, Jorge Rial, en Radio 10, accedió al chat interno de los diputados de La Libertad Avanza, se ve que alguno se lo pasó, donde Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados y obviamente integrante de La Libertad Avanza, mandaba las instrucciones de cómo comportarse en la sesión de ayer. Esto fue lo que contó Rial. Este es un bloque interno de La Libertad Avanza. Él, te repito, es el presidente de la Cámara. Él no tiene que intervenir en esto. Y entra Martín Menem y dice, es la sesión más importante de los últimos 20 años. Van a ser parte de la historia.
Dientes apretados en todo momento. No bajemos la guardia. Los quiero. Son un equipazo. Y ahí vienen los mensajes de voz. Fíjate vos el detalle. El mensaje de voz que lo pone sí, es para que se escuche solamente una temporal. vez. Le pido a todos los diputados que por favor escuchen esto que vamos a poner para que sepan a lo que se van a tener hoy. Lo que va a hacer hoy la Cámara de Diputados. El que va a hablar, repito, es Martín Menem, presidente de la Cámara. No es un jefe de bloque y sin embargo actúa como jefe de bloque y le baja órdenes a los diputados. Escucha. En todo momento, 4 personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio. Que me discutan, yo les voy a decir que no es momento. Que discutan con el reglamento. Presidente, pero griten. Ténganlos siempre, en todo momento. Pero los quiero gritándome, a los gritos, puteando. Nada de algo pacífico, Nada de algo pacífico. Yo quiero aclarar algo. Hay estrategias parlamentarias, hay miles, estrategias para manejar una reunión, hay miles. Eso no es lo grave. De hecho, me hace acordar, por ejemplo, les pongo un ejemplo al revés. Cuando fue el no al ALCA, la estrategia que desarrollaron Néstor Kirchner y Lula da Silva para frenar a George Bush era que Chávez le quemara la cabeza. Y Chávez hablara y hablara y hablara y hablara. Y le quemó tanto la cabeza que lo volvieron loco y finalmente lograron torcerlo y hacer el no al ALCA. O sea, todo bien con las estrategias parlamentarias y todo eso. Pero hay límites, que creo que son 2. Uno, la cuestión de no quiero que sea pacífica, que es lo que dice Martín Menem. Y el otro límite es que el mismo Martín Menem la semana pasada levantó una sesión donde había quórum, rompiendo el Estado de Derecho adentro del Congreso. Estamos hablando de un tipo que no cree que haya que cumplir las normas, al igual que no lo cree Milei, ni Karina, ni ninguno de los que está en el gobierno. Entonces ahí no estamos hablando de estrategia parlamentaria, de dar quórum al quórum, todo eso es parte de las reglas, sino cuando se apartan de las reglas. Cuando él dice que no sea pacífico. Y cuando tenemos el antecedente de la semana pasada. Bueno, ayer Germán Martínez, el presidente del bloque Unión por la Patria, se hizo eco de esto que publicó Rial y decía esto. Presidente, no quiero correr el debate. Los quiero gritándome, a los gritos, puteándome. Nada de algo pacífico. Perdón, diputado. Sí, este es el contenido de un audio suyo enviado a un grupo que diputado, está circulando en todos los medios de favor. comunicación. Diputado, cuestiones de privilegio, presidente. Tiene la palabra el diputado Cristian Castillo para una cuestión de privilegio. Gracias. Sí. Le solicita una interrupción antes de que comience el diputado Venegas Lynch. ¿Se la concede? Sí, se la concedo. Gracias, diputado Castillo. Bueno, ahí lo leía Germán Martínez. Y todo tiene un trasfondo, que es la situación de Marcela Pagano. Marcela Pagano es diputada de La Libertad Avanza, era periodista también, y había sido electa para presidir la Comisión de Juicio Político. Comisión de Juicio Político que es clave porque ahí se presentan los juicios políticos contra el presidente, por ejemplo. Bueno, Karina Milei no confía en Marcela Pagano y quiso sacarla, y eso desató todo un escándalo ahí que forma parte de la interna de La Libertad Avanza. Bueno, Marcela Pagano ayer también, en medio de la sesión, habló de estos audios que viralizó Martín Menem y dio su explicación. Mirá. Miren, me veo en la obligación de tener que tomar la palabra nuevamente, ya que están apretando colegas periodistas. Quiero decirles que los audios que circulan con la voz de Martín Menem son del día de hoy, de un chat que tiene La Libertad Avanza para organizar las cuestiones parlamentarias, del cual me entero llegando a este recinto por un periodista, porque ya los tenían, porque así obra el presidente de la Cámara de Diputados. Él mismo viraliza los audios para luego victimizarse y culpar a aquellos del bloque que no le caen bien. Pero ¿saben qué? Porque yo tomé nota de lo que dijeron acá en la coalición cívica. Déjenme decirles, compañeros de la coalición cívica, compañeros diputados. Están mencionados ustedes en un audio. Porque así como llaman a mis propios compañeros y un audio dice usen palos, gritos, agredan, que no haya una sesión pacífica, hablan de la Comisión de Juicio Político, y hablan de Marcela Pagano. Y dicen que está arreglado con la coalición cívica, que ustedes desconozcan ese acta donde además yo no lo puedo creer esto.
porque la vicepresidenta primera de esa comisión electa es Paula Oliveto, la honorable diputada Paula Oliveto. Bueno, o sea que Marcela Pagano dice que efectivamente el audio existió y bueno, y revela toda esta interna. Todo esto terminó, le salté un poquito para pasar ya a lo que se discutió ayer. Terminó con Marcela Pagano gritando, con un megáfono, con otro diputado de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, también a los gritos, diciendo que se quería dar un pico con Oscar Sago. Bueno, nada, están transformando una parte del Congreso en un circo. Pero vamos a lo importante, que es si esto es legal o no. Milei, el martes de la semana pasada, firmó un DNU y lo publicó diciendo: yo me autorizo a endeudarnos con el FMI. El propio Milei, 3 días antes, le había dicho a Majul que no podía hacer esto. Digo, y recordémoslo porque vale la pena mantener los archivos y tener memoria para cuando se discuta si esto es legal o no es legal. El propio Milei, unos días antes de firmar el DNU, diciendo que no lo podía hacer por DNU. Mirá. Bueno, nosotros ahora vamos a estar enviando el programa al Congreso y después, digamos, vendrá la aprobación del BOR y una vez que esté eso, digamos, o sea, llegan los fondos y... Cálculo, mayo, junio, no se puede decir. Y para los que dicen que el haber anunciado que se presenta al Congreso es un condicionamiento que les pidió el Fondo Monetario, ¿eso se los pidió el Fondo o se lo plantearon ustedes? No, eso tiene que ver con nuestro sistema jurídico. Digamos, desde que Guzmán puso esa ley... Hay que hacerlo. Claro. ¿Y usted está de acuerdo con eso? No importa, digamos, yo digo, o sea, cuando vos vas a jugar a un partido de fútbol, ¿cuántos son digamos? 11. Ok, ¿podés poner 15? No. ¿Cuántos entran? 11. ¿Cuántos arqueros puede tener? 1. Listo, dale, ya está. Okay. Digo, la regla de juego es la regla de juego. Yo digo, juego en la cancha que existe. Eso lo dijo unos días antes de firmar el DNU. Y ayer los diputados, en vez de recordar esto que bien decía Milei, la ley Guzmán dice que cualquier programa con el FMI, sea de nueva deuda o sea de refinanciamiento, tiene que pasar por el Congreso, se olvidaron y se lo votaron. Y le votaron ese DNU que Milei dijo que no podía hacer. ¿Con qué argumentos? Bueno, recién Pagano hablaba de la coalición cívica, de cómo se los menciona también en esos audios, etcétera. Bueno, vamos a escuchar a Juan Manuel López, diputado nacional de la coalición cívica, un hombre muy cercano también a Elisa Carrió, explicar su acompañamiento a esta violación de la ley. Cuando un país pasa por alguna tragedia, por algún dolor, lo empiezan a unir otras cosas. El viernes, cuando Elisa Carrió adelantó esta posición y decía que por primera vez íbamos a acompañar un decreto de necesidad de urgencia, porque había necesidad de urgencia, porque el mundo está muy mal, porque somos opositores a Milei, pero no somos opositores al pueblo argentino, dijo algo así, que es lo que decía Borges, que esta vez, en esta votación, no nos va a unir el amor, presidente, nos va a unir el espanto a los que muchas veces quieren desestabilizar la Argentina, el espanto a los que no se hacen cargo de la historia, del pasado, que es muy reciente y que sin pudor nos vienen acá a explicar cómo es y a denunciar. Muchas gracias. O sea, somos opositores, pero vamos a acompañar al gobierno de Milei, criticando al kirchnerismo, que es el único de todos los que estaba ahí que no nos endeudó con el FMI, El único. Es más, nos desendeudó con el FMI, el kirchnerismo. Y ayer también, otro que explicó, porque esto no sale solo con los votos de La Libertad Avanza, el gobierno tiene muchos cómplices. La coalición cívica es un cómplice. Y el radicalismo es recontra cómplice. Escuchen una vez más a Rodrigo de Loredo explicar la posición de los votos radicales acompañando ayer este cheque en blanco para negociar con el FMI. Pero esta valoración yo creo que es respetable dársela al gobierno de entender que se le va a empantanar en el Senado. Entonces, nuestro bloque, presidente, una vez más, y con esto termino, una vez más, viene a ayudar a un gobierno que no integra en un momento crítico. Qué triste ser radical, en la memoria de Irigoyen, de Alem, de la Revolución del Parque. Y también tuvo el apoyo de Miguel Ángel Pichetto, vamos directo a él,
que también dijo lo mismo. Yo, este gobierno es horroroso, soy opositor, no sé qué, pero acompaño que violen la ley y se autofirmen un cheque en blanco para negociar con el FMI. Mirá. Al DNU, creo que se podría haber enviado un proyecto de ley a la Cámara de Diputados y al Senado. Creo que faltan explicaciones. Creo que el ministro Caputo, en lugar de estar dando vueltas por canales de televisión o yendo a reuniones del Círculo Rojo, debería haber venido acá. Fundamentalmente tienen un gran desprecio por el Congreso, pero creo que hay que pensar fundamentalmente en la Argentina y yo tengo una mirada de apoyo crítico, voy a votar positivamente. Hay que dar Yo no encuentro mejor definición, ¿vieron que los Simpsons adelantaron todo? No encuentro mejor definición que esta imagen de los Simpsons. Gracias, gracias. ¿Qué tal, señor presidente? Hice campaña con el otro candidato, pero voté por usted. Creo que resume mucho mejor cualquier cosa que yo pueda explicar de tipos como Juan Manuel López, Rodrigo de Loredo, Pichetto, que se dicen opositores a un gobierno y le firman un cheque en blanco. Si el gobierno hubiera mandado, como dice la ley, y como dijo Milei que iba a mandar, el programa, el monto, la tasa de interés, cómo se va a pagar, para qué se va a usar, el detalle de cómo planifican destrozar el país, pero bueno, el detalle. ¿Y se lo votaban? Bueno, hubiéramos criticado la votación, pero por lo menos están votando algo que conocen. Juan Manuel López, de Loredo, Pichetto y todos los que votaron a favor, que son 129, ¿firmaron un cheque en blanco? Es inexplicable, y hace un rato lo entrevistamos a Oscar Sago, uno de los que firmó ese cheque en blanco, y cuando le preguntamos por qué firmó un cheque en blanco, cortó el teléfono, que es inexplicable. Es inexplicable, además de ilegal. Que voy a insistir con esto, no se hace por DNU. La ley dice que, valga la redundancia, tienen que mandar una ley. Si lo hacen por DNU, lo están haciendo por fuera de la legislación argentina. Y además, el FMI está volviendo a violar sus estatutos prestándole de más a la Argentina de lo que le corresponde, lo mismo que hicieron durante el gobierno de Macri. Bueno, entre los discursos en contra de todo esto estuvo el de Máximo Kirchner, que cerró planteando justamente esto. Mirá. No va a funcionar, señor presidente. Ustedes tienen una responsabilidad única hasta el 10 de diciembre del 2027. Ejérzanla. Y el 10 de diciembre del 2027, como bien dijo otro diputado, el gobierno que asuma podrá plantar la ilegitimidad y ilegalidad de esta deuda, que es lo que es. Muchas gracias. Y es una línea importante, porque el FMI ya sabe, porque no solo lo dijo Máximo Kirchner, lo escribieron los bloques del peronismo, que no van a reconocer esta deuda si se hace por fuera de la ley. De la ley argentina. El FMI no le importa la ley argentina, tiene sus propias leyes y de hecho también las viola. Pero bueno, no le importa la ley argentina, pero sí nos debería importar a nosotros. Y repito, Caputo hace esto porque es impune. Porque hay una causa judicial en la cual él ya hizo esto y todavía la jueza María Eugenia Capuchetti sigue mirando para otro lado mientras vuelve a hacer el mismo proceso, que es hacer un negocio en pesos, que sus amigos junten pesos, les da una tasa más alta que la devaluación y en algún momento pasan esos pesos a dólares y los fugan. Así va a terminar. Bueno, ayer había festejos, por otro lado. Lo van a ver ahora a Daniel Parisini, alias El Gordo Dan, en su canal de streaming que se llama Carajo, celebrando ayer lo que votó el Congreso. ¡Mañana salimos del cepo! ¡Abrazo! ¡La tienen adentro! ¡Ay, Dios! ¡Qué dictadura que se viene! Es una imagen trágica de época. En otros momentos sería algo absolutamente marginal y ni lo mostraríamos. Este señor es vocero paraoficial del gobierno, ha sacado funcionarios con un tuit y habla por el gobierno. Yo no sé si hoy sacarán el cepo, supongo que no, porque no hay dólares para sacar el cepo ahora, pero así estaba el Gordo Dan en este streaming que utilizan para hablar por el gobierno. También hubo festejo, vayamos al tuit de Javier Milei,
¿sí? Que compartió el número de la votación de diputados, ahí está, y puso viva la libertad carajo. También hubo festejos del ministro de Economía, de Luis Caputo, que puso 129 a 108, viva la libertad carajo, y tiene una selfie. Creo que ya usó varias veces esta selfie con Milei y con Karina Milei. Y hay uno que fue incluso más curioso, que fue Frank Fijap, este provocador que tiene el gobierno, que lo mandan a las marchas y que después sale corriendo, etcétera, que publicó algo muy interesante porque es cierto. Puso, hay FMI para rato, viva la libertad carajo. Claro, es cierto, hay FMI para rato, lamentablemente, desde que Macri nos volvió a meter en el FMI y ahora que Milei va a volver a tomar deuda con el FMI. Y lo interesante es que abajo, el gordo Dan, que les mostraba recién, le puso, borra esto, pelotudo. Borra esto, pelotudo. Esto pasó, les estoy mostrando la imagen, y el pelotudo lo borró. Con lo cual es pelotudo e indigno, porque por lo menos plantate, qué sé yo, ya pusiste un tuit. Pero bueno, el gordo Dan lo mandó a borrar eso, porque claro, una cosa es festejar que vas a lograr que el FMI te dé guita y otra cosa es reconocer que esto significa que hay FMI para rato. Y FMI para rato significa que los próximos gobiernos van a estar limitados porque el FMI te deje hacer o no te deje hacer. Y por eso tiene que pasar cualquier cosa por el Congreso, cosa que el gobierno no hizo. Dicho esto, vamos a volver a ver los archivos de Javier Milei, que ayer festejaba, y Caputo festejaba, y el gobierno festejaba, y el Gordán festejaba, que el Congreso supuestamente les avaló ir a negociar con el FMI. Bueno, ¿qué significa negociar con el FMI? Todo lo que Javier decía antes de ser presidente. Por ejemplo, este tuit que dice, la deuda pública es inmoral. Implica que la fiesta del gasto público sea financiado por generaciones que no solo no han votado, sino que no han nacido. Así, la generación actual se roba los ingresos de generaciones futuras. Por ende, un gobierno que endeuda jamás podrá ser liberal. Javier Milei, 14 de septiembre del 2019. Un gobierno que endeuda jamás podrá ser liberal. Por ende, este gobierno no es liberal. Tenemos otro tuit de Javier Milei. Aviso al FMI. Este es de julio del 2023, muy reciente. Menos de 2 años. Aviso al FMI, si el Fondo Monetario Internacional continúa con esta conducta de regalarle plata al gobierno para que la rifen intentando controlar el precio del dólar, los argentinos tendremos que revisar nuestros compromisos con el fondo. No podemos seguir sosteniendo este modelo a costa de las generaciones futuras. Viva la libertad carajo. Toda la razón tiene Javier Milei. Le están pidiendo plata al FMI para rifarlo intentando controlar el precio del dólar. Ahora les voy a mostrar una nota de hoy de Fernando Alonso. 7.000 millones de dólares ya se gastó el gobierno este año intentando controlar el precio del dólar. Es lo que le están pidiendo al FMI. También hay otro archivo, en este caso de Javier Milei, hablando en La Nación Más sobre qué es el FMI. Mirá. Porque el fondo es una institución perversa. ¿Sabes por qué? Porque cuando un país está, después de hacer un montón de zafarranchos y que ya nadie lo financie y está a punto de explotar, ¿qué hace? Pone la guita. ¿Y qué hace? Le permite tirar el ajuste para adelante. ¿Qué es lo que está buscando este gobierno? Como este gobierno no tiene credibilidad, no tiene reputación, o sea, no tiene voluntad de pago, no es solvente, ¿qué hace? El ajuste a quién se lo tira. Se lo tira el próximo gobierno. Javier Milei la vio, efectivamente, hablando del gobierno de Javier Milei en el futuro. Es exactamente lo que está haciendo. Exactamente. Lo mismo decía el referente de Javier. Milei tiene un referente máximo que es Alberto Venegas Lynch hijo. Él dice que es el mejor, el más grande de todos los liberales, su referencia. El tipo que le dio el doctorado trucho que tiene. ¿Vieron que Milei tiene un doctorado trucho? Bueno, se lo dio Alberto Venegas Lynch hijo. ¿Qué opina Alberto Venegas Lynch hijo sobre ir al FMI? Dice, el FMI sirve para financiar a gobernantes ineptos que cuando están por renunciar o empujados por la realidad, revertir sus fracasadas políticas estatistas, reciben cuantiosos recursos a bajas tasas de interés con periodos de gracia al efecto de continuar con un adiposo leviatán. O sea que el ídolo de Javier Milei le dice que es un gobernante inepto, que está por renunciar, empujado por la realidad y que tiene que revertir sus fracasadas políticas estatistas y que por eso va al FMI. ¿Y qué decía? Él, todo indica, candidato en la provincia de Buenos Aires, hoy presidente de la Comisión de Presupuesto, José Luis Espert,
Que hablando entre paréntesis, le hackearon la cuenta o dice que le hackearon la cuenta y anda promoviendo otras meme coins tipo la de Libra en estas horas, muy gracioso. Pero, ¿qué decía Espert que significa irse al FMI? ¿Terminó el gradualismo para vos? Vos podés seguir haciendo gradualismo, pero te puede ir muy mal. A ver, ya terminamos en manos del fondo. Terminar en manos del fondo es terminar en la B. El juguetito que el presidente le dio a Marcos Peña lo rompió, que es Argentina. Lo rompió, porque terminar en el fondo es terminar en la B. Es tan mal terminar en el fondo. ¿Irse a la B? Es irse a la B, ir al Fondo Monetario. Es perder el partido, hasta ahora lo perdiste. Lo vení perdiendo, por lo menos. ¿Y cómo votó José Luis Espert ayer? A favor de irse a la B. A favor de irse a la B. Bueno, ¿para qué nos vamos a la B? ¿Para qué es la plata del FMI? Bueno, Milei, en la apertura de sesiones legislativas, dijo, según él, para qué es la plata que le va a pedir al FMI. A ver. Al mismo tiempo, se podría objetar que si bien la deuda bruta permanece constante, hay un cambio en el acreedor. Sin embargo, este argumento implicaría aceptar que la política está dispuesta a seguir estafando a los argentinos con los de inflación. Esto es, alguien podría señalar que estamos cambiando impuestos explícitos por un impuesto implícito no legislado. Sin embargo, lo interesante aquí es que nosotros vamos a honrar nuestros compromisos y los fondos para enfrentar esta deuda surgirán de un mayor ajuste fiscal vía reducción del gasto público, de modo tal que la operación resultante en una transferencia de riqueza desde el Estado a todos los argentinos de bien y en especial a los segmentos más vulnerables de la población, ya que ellos son los más castigados por el impuesto inflacionario. Según Milei, pedirle nueva plata al FMI no aumenta la deuda. Eso ya arranquemos es falso. O sea, nosotros le debemos 44.000 millones de dólares al FMI más intereses. Hasta ahora hemos pagado intereses, todavía le debemos 44.000 millones de dólares. Si le vamos a pedir más plata, la que sea, 10.000, ponele, vamos a ver 54.000 más intereses. Es de una obviedad tan grande. Tan grande. Pero además él dice que se va a utilizar para cancelar deuda intrasector público. Paso a explicar, yo sé que no hay que hacer esto, pero porque un país no funciona como una casa, pero para que se entienda. Imagínate que vos tenés dos cuentas del banco. Con una pagás los servicios y con la otra tenés tus ahorros. ¿Sí? Si vos le pasás plata de tus ahorros a la cuenta que paga los servicios, vos podés considerar que tenés que devolver los ahorros a tu otra cuenta. Ahora, si vos, en vez de devolverle los ahorros a tu otra cuenta, vas al prestamista del barrio y le pedís $1.000 para cubrir lo que sacaste de tu cuenta, de tu caja de ahorro, no quedás en cero. Le debes al chabón y no cancelaste nada adentro tuyo. ¿Entiende la estupidez que están planteando? Es deuda intrasector público. No hay forma de que esto no genere nueva deuda. Le están pidiendo más plata al FMI. Bueno. Así lo explicaba también el ministro Caputo, que decía para qué también va a ser esta plata. A ver. Reconocen los resultados del programa. ¿Qué le pide el fondo? Porque estamos acostumbrados a que el fondo siempre nos pida algo. Y hay mucha gente que dice, yo sospecho que no nos estén pidiendo nada. Que todo sea tan buena onda, que nos quieren tanto, que están dispuestos a renegociar y mandarnos plata fresca. Siempre nos piden ajustar el tipo de cambio. No, me alegro que lo preguntes porque siempre digo, o sea, escúchennos a nosotros, porque la realidad es que nosotros no hemos hecho otra cosa que decirles la verdad a la gente y algunos colegas o algunos que se venden como que tienen información, lo único que hacen es confundir a la gente. Nosotros siempre les decimos la verdad. Siempre dijimos que el fondo no nos pidió devaluación y el fondo nunca nos pidió devaluación. Nunca. Nunca. No. Y la verdad que el programa en sí es un programa que, digamos, que lo teníamos definido con el fondo en lo básico desde ya hace bastante. Todo este último tiempo fue más un tema de, bueno, cuántos fondos nuevos se iban a requerir para de vuelta mejorar el activo del Banco Central y que entonces haya un respaldo acorde al nivel de pasivos que tiene el Banco Central. Eso fue en definitiva lo que llevó el último tiempo la negociación. Esto fue hace 3 semanas. Hace 2 días Caputo dijo que no tenía el monto, que no tenía las definiciones del programa, y ayer el Congreso le votó eso además.
vayan y negocien lo que quieran sin tener ninguna información. Pero el dato que quería remarcar de acá es que él insiste, como insiste Milei, que la guita del fondo viene a fortalecer la reserva del Banco Central. Y la pregunta clave se la hizo Candelaria Boto hace unos días a Miguel Bogiano, que es uno de los asesores económicos de Milei, preguntándole qué garantías hay de que esa plata que ingrese, así como ingresa, no se vaya. Y esta fue la respuesta de Miguel Bogiano, asesor económico de Milei. De tipo de cambio y con con un préstamo, una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional que fortalezca las reservas, ¿qué nos garantiza que esos dólares no se vayan justamente a la intervención o a la balanza de servicios como viene siendo en los últimos meses? Garantía ninguna, diría yo, pero eso no quiere decir que no sea una decisión que el gobierno considere conveniente. Esto es una decisión... Espere, Bogiano, espere, o sea que no hay garantía de que toda esa plata no se fugue. Mirá, vos tenés ganas de poner palabras en mi boca que yo no utilizo. Lo acaba de decir. Que se va... No, yo te dije, no hay garantía no hay de nada, ¿entendés? Ahora, podría no creo haberla. Que eso suceda, no creo que eso suceda. Es ¿Y por qué no pasaría? Esa es por ahí la pregunta. ¿Cuál sería el argumento de por qué no sucedería? Les voy a contar una cosa. Desde el primer minuto esta entrevista viene con muy mala predisposición del lado de ustedes. Están buscando atacarme en cada una de las cosas que digo. No hay garantías de nada. Y eso le votaron ayer. 129 diputados votaron algo que no saben, que es un cheque en blanco, que es más deuda y que desde el gobierno te dicen no hay garantía de que no se pierda esa plata. Claro, no hay garantía. De hecho, hoy publica Fernando Alonso, en el Destape, el gobierno se gastó este año más de 7.000 millones de dólares en demorar la suba del dólar. Porque para que el dólar no suba, hay que vender. Y cuando vende queda sin dólares. ¿Viste? Como cuando vos vas a la casa de cambio, si vendés dólares y te queda con peso, te quedas con menos dólares. ¿Sí? Bueno, esto es lo mismo. 7.000 millones de dólares este año. Este año. Y le quieren pedir al FMI ¿cuánto? Este año lleva 2 meses, 3 meses. Ni 3 meses. ¿Cuánto le van a pedir? ¿Cuánto va a durar esa plata a este ritmo? No va a durar. No va a durar y se la van a fugar otra vez. Y eso votó el Congreso ayer. Mientras nosotros estábamos sin miedo afuera, ellos estaban sumisos adentro. Los radicales, los de la coalición cívica, los de Pichetto. Y obviamente los del PRE, los de Milei acompañan esto, de eso no tengo nada para decir. Bueno, quiero cerrar con algo que también pasó ayer, porque esto sin acompañamiento mediático no existe. Voy a poner un video de el tipo que según Milei es su padre mediático, que es Alejandro Pautino, o Fantino, llámenlo como quieran. Escúchenlo, pero escuchen hasta el final. Escuchen hasta el final lo que dice Alejandro Pautino respecto de lo que logró Milei ayer y qué va a significar para todos nosotros. La oficina del presidente celebra la confirmación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación del decreto de necesidad de urgencia que autoriza la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Ya están pelando la billetera del fondo, ¿eh? Ya está Cristalina Georgieva así, mirá. Mirá, se da cuenta que soy Georgieva, mirá. Hola, Toto, ¿cómo estás? Sí, acá están los primeros 20.000, ¿eh? Sí, dale. Ah, pará, se me cayó el celular, Toto. Sí, ¿dónde lo giramos? Así ya está el fondo. Y vos estás desesperado porque si viene esa guita... Y se va igual que la otra. Ojalá que no. El gobierno no descansará ni un minuto hasta que el proceso de desinflación sea definitivo y la liberación de las restricciones cambiarias, ahí estaba viendo, sea una realidad, porque para eso nos han elegido. O sea, si te baja la inflación con 1, si te ganan las elecciones, si te abre el cepo, te cogen 3 posiciones diferentes, mona. A mí no. Mira, nada de esto es posible sin la normalización, ¿eh? Así como titulaban total normalidad cuando daban golpes de Estado, estos tipos te normalizan que un presidente viole la ley, te reprima, les haga firmar un cheque, se autofirma un cheque en blanco, haga que el Congreso le firme ese cheque en blanco que se autofirmó, y encima grosero.
Si Milei logra eso, te coge en 3 posiciones diferentes. Me gustaría saber cuánto cuesta Alejandro Pautino. ¿Cuánto cuesta que diga todas estas cosas? ¿Cuánto cuesta que oculte todo lo demás? ¿Cuánto cuesta? Porque todo lo que yo acabo de contar y demostrar, lo sabemos. Y lo sé yo, y lo sabés vos también, Alejandro. Y decidís callártelo. Decidís callártelo. Será por cómplice, será por plata, será por cobarde, por lo que sea. Pero si te callás, sos parte de esto. Si sos cómplice, sos parte de eso. Y si cobrás de esto, sos parte de esto. Y esto va a someter una vez más a millones de argentinos a la miseria planificada. Otra vez. Otra vez. No solo había sumisos adentro del Congreso. También hay sumisos ahí. En esos canales de stream, en esos medios. Bueno. El lunes nos vemos también en la marcha del 24 de marzo. El miércoles que viene a acompañar a los jubilados. Sin miedo fuera del Congreso, sumisos adentro. Explicar los hechos y su importancia.